Esther Medina, que es filósofo y crítico de arte, y ella es Ana García Alarcón, y bueno, comisario de la exposición también, del proyecto, y ella es Ana García Alarcón, que también es comisaria. Entonces, bueno, vamos a lanzar una pequeña charla, por supuesto, podéis hacer preguntas y hacer remarques lo que queráis, y bueno, pues os voy a empezar un poco contando el proyecto. Es un proyecto que nació en el año 2010, fue fruto de una investigación previa que hicimos, presentamos posteriormente a la beca de la Comunidad de Madrid que nos la concedieron, y a partir de ahí pues, desarrollamos un proyecto que básicamente consistió en un viaje desde Madrid a Berlín, en el que hicimos una documentación de las ruinas de guerra, lo que llamamos la época moderna, o la época más cercana a nosotros, que eran las que iban desde la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil. Los países que documentamos fueron España, Francia, Holanda y Alemania. Y pues, a partir de ahí sacamos un archivo pues, de tipologías de ruinas de guerra, trabajando siempre con fotografía analógica y con medios analógicos, porque bueno, uno de los objetivos del proyecto fue un poco esta confusión entre el espacio y el tiempo que provocan un poco las ruinas, y por eso intentamos seguir medios analógicos, y yo por ejemplo no voy a hacer nunca utilizados GPS, ningún tipo de dispositivo digital. Las fotos están hechas también con cámara analógica, blanco y negro y medio formato. Entonces, bueno, hicimos una serie bastante grande, hicimos muchas fotografías, al final terminaron saliendo 7. Pues el proyecto se terminó, bueno, el viaje duró casi 2 meses, luego posteriormente tuvimos un proceso bastante largo de conferencia de la documentación, elección del material fotográfico, catalogación y archivo. Y bueno, un año después pusimos por la otra beca de investigación. Gracias al IED, el Instituto Europeo de Design, que también nos apoyó en el proyecto y nos produjo la exposición, pusimos un proyecto el proyecto en 2010, en 2011 hacemos el viaje, y bueno, todo el proceso de documentación, y bueno, la producción ya es en 2012, ¿no? Entonces, bueno, esta es la segunda vez que nos ponemos, y pues hasta aquí. Entonces, lo que se ha tratado siempre es efectivamente el otro día ya lo hablábamos, que es un viaje, y que siempre, bueno, lo que hemos intentado es que efectivamente el viaje siempre se tiene que volver para poder empezar a contar la historia que lo que han visto. Entonces, siempre hemos intentado documentar desde una manera subjetiva, pero hemos intentado documentar como se tiende a documentar, sobre todo fotográficamente hablando, nunca hemos pretendido ser objetivas, y bueno, pues también tenemos que decir eso, el formato y el medio y la herramienta utilizada. Siempre son fotos que tienen además una confusión un poco temporal, porque no sabes muy bien si las fotos son hechas justo después de la guerra o justo después del conflicto, o son 50 años después, que es como las hicimos, ¿no? O si las has encontrado en el desván de tu abuelo, están, ¿no? Que son de la época. Entonces, bueno, la verdad es que llevando a cabo un poco el estudio y la documentación posterior del viaje, nos dimos cuenta pues, de la diferencia cultural, de cómo se mira la ruina y cómo cada cultura trata con su ruina y con su pasado y con su historia, ¿no? Sobre todo había como tres posturas muy diversas que vimos en España, en Francia y en Alemania, ¿no? Uno de los teóricos en los que nos apoyamos mucho a nivel proyectual fue Maragall, y bueno, pues su estudio de los lugares y sobre todo el tiempo en ruinas, que es uno de los libros que nos fue clave en el proyecto. Y bueno, Maragall, cuando habla del olvido, y hace mucha mención a las ruinas, ¿no? Cuando habla del tema del olvido, habla de tres posturas, ¿no? Habla del comienzo, del regreso, que siempre es imposible, porque en realidad siempre comenta que cuando se vuelve nunca es el mismo que el que se ha ido, ¿no? Entonces que ese regreso es imposible desde un principio. El espectáculo, y luego pues el nuevo comienzo, ¿no? O el crear una mitología. Entonces, cuando estábamos en España, por ejemplo, sí que estábamos relacionados con este tema del regreso imposible de crear la unión, porque en España los están totalmente abandonados, no se presta ningún tipo de atención, ni
ni se las cuida, ni se las conserva, ni se las intenta restaurar, ¿no? Pues estuvimos en sitios, por ejemplo, como Belchite. Belchite fue un sitio icónico casi de España, es un pueblo que hay al lado de Zaragoza, que bueno, fue uno de los puntos más importantes de la guerra, ¿no? Y Belchite estaba completamente destruido. De hecho, cuando Franco hizo el Ministerio de Reconstrucción de los Pueblos después de la guerra, decidió que Belchite no se iba a reconstruir porque lo quería dejar como un monumento a la crueldad de los rojos, ¿no? Entonces Belchite quedó totalmente destruido y construyeron un nuevo Belchite a 3 kilómetros de donde están las ruinas. Las ruinas quedaron allí, se pueden visitar, son totalmente abiertas y bueno, pues cada día se van deteriorando más, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en España esa tendencia está en todos los pueblos que visitamos, en todo lo que fue la parte de Cataluña, que es donde más visitamos las ruinas, en Corbera de Ebra, en el tema de toda la frontera, de Junquera. Y bueno, al pasar a Francia, la verdad es que fue un choque tremendo, porque cuando llegamos a Francia nos encontramos otro espacio y otra ruina completamente, ¿no? La ruina estaba, uno de los pueblos que paramos, que se llama Oradour-sur-Glane, estaba totalmente todo escenografiado, estaba todo cuidado, estaba hasta la hierba cortada, todo señalizado con cordones. Entonces es un poco esa espectacularización, esa mitología o mitificación que hacen los franceses un poco de su cultura, pues la habían llevado también al punto de la ruina, ¿no? Entonces, bueno, pues ponían placas conmemorativas de aquí, perecieron 5 soldados por la libertad de nuestra patria, ¿no? Este tipo de cosas, o metían máquinas Singer de coser, o ponían coches que estaban destruidos pero que eran de otra época, o sea que no tenía nada que ver la ruina y lo que era de verdad a lo que estaban ellos escenografiando, ¿no? Y luego en Alemania, pues ahí pues, volvemos un poco a Auger, ¿no? Al nuevo comienzo, a esto de, bueno, pues, el dolor que supongo que vaya a producir en Alemania, la historia, pues les lleva a intentar empezar de cero, ¿no? Y a reconstruir las ruinas. Igual que, por ejemplo, en Weimar, en Dresde, que fueron ciudades que terminaron hechas polvo, no hay ninguna ruina, no hay ninguna marca que diga que esa ciudad ha estado totalmente destruida, ¿no? Está todo reconstruido y todo nuevo. Incluso en Berlín, algunas de las pocas ruinas que quedan, y todavía siguen quedando algunas, muchas están cubiertas o las están restaurando. Por ejemplo, la iglesia del Kaiser Wilhelm, que es la de la bomba en la cúpula, pues esa la habían cubierto toda como si fuera una torre de edificios modernos, ¿no? Como si fuera casi un local de oficinas, ¿no? Muchos locales de oficinas. Entonces sí que fue muy interesante hacer esta comparación cultural sobre cómo cada cultura pues mira su pasado y mira su historia, ¿no? Y un poco dialoga con la ruina, ¿no? Que Auger la llama que, bueno, dice que la ruina en realidad no es un tiempo pasado ni futuro, sino que es tiempo puro, ¿no? Que es ese momento en el que una construcción se convierte en un paisaje, ¿no? Es ese punto en el que, pues un poco, en el que te sientes un poco la inmensidad del mundo, ¿no? Y de, pues eso casi es un sentimiento un poco alemán, ¿no? De Friedrich y ¿no? De la inmensidad de la naturaleza y de algo que no puedes controlar y que está mucho más por encima de ti. Entonces, bueno, fue muy interesante toda esta reflexión que nos llevó casi a la vuelta, ¿no? Porque, como dice Pedro muchas veces, que el viajero viaja siempre para contarlo, ¿no? O sea que siempre está presupuesto el tema de volver, porque si no vuelves por no lo puedes contar, ¿no? Entonces, toda esta reflexión fue posterior. Por supuesto, la íbamos haciendo y íbamos siendo conscientes durante el viaje, pero bueno, pues después con toda la documentación que fuimos recogiendo y todo el estudio de las tipologías diferentes de las fotografías y todo, pues ya hicimos un estudio comparativo. Entonces, bueno, yo creo que voy a ceder la palabra a Pedro para que cuente o Ana. Bueno, yo lo que habíamos hablado es que yo plantease un poco que hacía enlace con lo que hemos estado hablando, la evolución de lo que es la ruina clásica y de la concepción, el concepto de ruina, que ha hablado de 3 tipos diferentes de ruina que ha ido encontrando a lo largo de su viaje, pues lo que es la ruina contemporánea. Aunque realmente la ruina del siglo XX también acaba siendo una ruina contemporánea y son diferentes percepciones en cuanto a la ruina. Y bueno, en ese sentido encontramos lo que ha estado comentando, la ruina que se convierte en algo que se acaba espectacularizando, incluso convirtiendo en centro comercial o dando otro uso totalmente diferente, o incluso la ruina, las tendencias que bueno, después de a lo largo de la historia sufrieron este apoyo a la reconstrucción de la ruina o llamas a sentimientos
ruina tal cual, que vienen todos los neos, toda la parte de reconstrucción. Entonces, bueno, al final ese tipo de ruinas acaba siendo un poco lo que es la memoria, la historia, incluso el trauma de algo que fue. Entonces, bueno, a mí me ha interesado también el concepto de la ruina contemporánea en el sentido de, bueno, un buen ejemplo es la ciudad de Detroit, un poco lo que es la ciudad de fantasmas, que acaban siendo un poco la consecuencia de, bueno, del sistema capitalista, del momento actual, y un poco eso, los esqueletos fantasmas, los edificios a medio construir, las estructuras e incluso los paisajes plagados de grúas que ni siquiera hay una intención de poder retirar esas grúas por temas de problemáticas que son al final consecuencias de su tiempo. Son como formas diferentes de abordar esa ruina contemporánea, son otro tipo de ruinas contemporáneas que además últimamente van llegando a través de la red. De hecho, Pedro hace poco está compartiendo también paisajes de ciudades abandonadas, que han habido grandes proyectos para construir macroaeropuertos, grandes centros culturales también, grandes museos, grandes edificios, auditorios que al final acaban convirtiéndose en una ruina, pero que realmente reflejan un poco lo que ya no es lo que fue, sino que es lo que no va a llegar a ser. Es algo que se ha proyectado, que ha habido una inversión, un trabajo inicial, pero que nunca van a tener una historia. Con lo que en ese sentido sí que hay una diferencia bastante importante. Y bueno, viendo temas sobre la ruina también es muy interesante toda la parte que también es la ruina contemporánea de la que acaba siendo consecuencia de la destrucción, de una guerra, de un bombardeo, y al final se acaba estetizando. Es un poco la estetización del horror de algo que realmente ha sucedido, pero que acabamos olvidando, ¿no? De esa parte. Entonces son como diferentes percepciones que a mí me parecía lo que era lanzarlo para luego, como también en formato mesa redonda, podamos ir debatiéndolo y hablando sobre diferentes, porque claro, la ruina contemporánea es un tema muy amplio que podemos ir viendo. Pero bueno, esa visión de lo que pudo ser, o los ecos del momento actual, o sea, al final la ruina acaba siendo un poco el reflejo de nuestro tiempo y de nuestro momento. Y un poco a mí me interesaba ver esa evolución, o sea, ese cambio de concepción de la memoria, de lo que fue, a lo que no va a llegar a ser, en ese sentido. Bueno, también intentaré ser breve, pero podríamos hablar también, quiero recuperar, si después explicamos un poco aquello, que habría como tres momentos también en esta concepción. Podríamos hablar quizás de todo, incluso como metáfora de nuestro tiempo, una parte de la idea de viaje, otra parte de la ruina y otra especie de arqueología que activamos con nuestra exposición. Cuando se estaba gestionando la exposición, de hecho, pensando en lo que estábamos haciendo en Fotoespaña en los últimos años, le fuimos dando muchas vueltas a la idea de geolocalización y fotografía. A la fotografía vinculada a un espacio. Llegamos incluso a plantear una especie de operación online, pero al final, por cuestiones logísticas, conceptuales y temporales, no lo hicimos. Pero incluso plantear una especie de paralelo con la exposición que precedía esta, en 2011, haber hecho una especie de rastro, ¿no? De lo que la idea de huella es fundamental, ¿no? Lo que tiene incluso el psicoanalítico. Es interesante cuando hablamos de estos fenómenos incluso como metáfora. Ahí, yo cuando empiezo algunos cursos me gusta para que establezcan la relación entre recursos expresivos y la construcción de un mensaje, ¿no? De una identidad, que se paren a pensar cómo es, antes de que veamos las formas, cómo es el momento en el que viven. Y fue muy curioso, lo he hecho además desde cursos de tercera edad, de introducción al arte contemporáneo, a gente muy joven. Con los cursos de tercera edad sí ya decían falta de valores. Es verdad que hay un valor en el centro, eso ya es Nietzsche, el caso Wagner, cómo el mundo se fragmenta y se descompone, pero casi todos acaban hablando de un mundo en continuo cambio, aceleración, sobre información, idea de velocidad, de cambio, y es interesante tener ese momento de pararnos a pensar, interpretar el mundo en el que vivimos, porque muchas veces, casi todos nos han educado en un arte, si queréis, eterno, bello. Empezamos a darnos cuenta
que a lo mejor esas formas no son las que puedan dar voz a la experiencia que estamos teniendo en este momento. Todos somos conscientes de un momento de cambio, traumático, con diferencias, y sobre todo esta idea de tránsito, que a lo mejor hay formas que registran el proceso, que nos pueden ayudar, ¿no? En ese sentido, incluso, pues entendida, citados los alemanes, pues hay varias palabras para decir experiencia en alemán. Una más o menos tendría que ver con la vida y el acontecimiento, como el Leibniz, o Erfahrung. Erfahrung lleva en medio la raíz, el Fahren es transportarte en un medio de locomoción, ¿no? Habría que hablar de vuestra aventura que he tenido muchos momentos, pero en el fondo creo que también es importante que esto es un viaje. Al final, esa huella que va a marcar vuestro tránsito, vuestro devenir, en la exposición que hicimos para Foto España determinó un recorrido, pero lo que es importante es esa arqueología al final, qué mensaje va a dejar. Al principio creo que había incluso una voluntad de documentar sin tener muy claro al final qué iba a dar, ¿no? Y tenemos en este tercer momento esa arqueología que discurso descubrió, ¿no? Esos sedimentos al final que permitían construir. En cuanto a la ruina, sin duda Oyer empieza diciendo que una ruina es un espacio que nos habla del tiempo. Es del tiempo, de la relación del tiempo, de un momento que fue. Es muy interesante qué tipo de prácticas se activan. Ahora lo hablaremos también, ¿no? Con Rosette, justo estuvisteis aquí. Sí. Ella pues, ha activado distintas formas de documentación basadas en lo que hoy entenderíamos como dialéctica de archivo. Pues justo en lo que estaba hablando Ana, hay que darse cuenta de qué tipo de ruina estamos documentando y sobre todo, como toda la vida al final, desde dónde la pensamos. Estamos dentro de esa ruina, es un discurso que a nosotros tiene que ver con nosotros, estamos frente a esa ruina. Al final, ¿qué nos enseña? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Qué posición tenemos ante eso? Podemos entenderla como resto, un resto neutro, poético. Recuerdo un curso precioso que era sobre el cero. Estuvieron discutiendo científicos, poetas, filósofos sobre el número cero. Y Carlos Sola dio una conferencia que se obsesionaba por el resto, como que lo único que quedará es el resto, ¿no? O sea, el resto no desaparece del todo, queda siempre una huella. Y salió un poema bastante, a mí me hizo mucha gracia, que hablaba del cero, cerísimo cero, como si el cero pudiera ser más cero, ¿no? En este caso tendríamos que preguntarnos casi por la resonancia, por el eco de lo que hay, ¿no? Se puede coger de muchas formas. Hablamos hace un momento del fragmento, de ruina, construir sobre ruina. En el libro recordamos, como no podía ser de otra manera, el ángel de Klee, ¿no? De Paul Klee, que recuerda a Benjamin, en el que con los ojos desorbitados y las alas abiertas no puede parar porque sopla un viento desde el paraíso, que es el del progreso. Pero en realidad se deja llevar por un paisaje de ruina sobre ruina. Al final, esta ruina, ¿de qué es metáfora? Estas ruinas contemporáneas no son las ruinas de Pericles, que daban justo para... él dice que ya basta de recordar y vamos a construir otra acrópolis. Ahora nos encontramos con este fenómeno, que no es nada casual, que nos encontremos ahora exposiciones por todos lados que tienen que ver con ruinas. O sea, es impresionante, ¿no? El vernos, y muchas de ellas son estas ruinas de algo que no ha llegado a ser. Hay 1000 sitios. Aquí a las afueras de Madrid, Seseña, es una gran ruina contemporánea. Nos vamos a la Cartuja, y hay una especie de oceanográfico maravilloso. Por ejemplo, Lara Marcegui, para estos límites, invitaba a recorrer esta ruina contemporánea con una especie de bañera gigante llena de líquenes y una especie de mohos por todos lados. Y así ahí, con esta burbuja inmobiliaria, ha dejado estas huellas. ¿Cuáles son las nuestras? Si activamos esta arqueología, al final este viaje y esta ruina, casi de forma traumática se ha dicho, ¿no? Esta huella, un poco a lo Levinas o también Freud, ¿no? Hablando de esta huella, Jung sobre todo, de algo que incluso no ha llegado a ser. ¿Cómo podríamos permanecer a ver una memoria y algo que queda debajo? Diría este del Wunderblock freudiano, no vamos a entrar ahora ahí, pero cómo el trauma convive con la memoria inmediata. En este caso, lo que este proceso arqueológico va activando es ver que realmente no convive. Quitando Berlín,
en la mayoría de los casos estaba más bien oculto, ¿no? Incluso en Berlín empiezan a ocultarlo. En una iglesia, recuerdo que empiezan a cubrirla, ¿no? Entonces nos estamos encontrando que había al final, al menos la sensación que a mí me dio, en todo este tipo de escombro, de ruina, de huellas, hay todo una taxonomía sobre la ruina en torno a cuáles son las tecnologías que podríamos crear. Ellas tienen kilos de suelas de zapato, de rocas, y algo muy importante, el respeto por aquello que está viendo. Todo lugar donde cogisteis algo, acabasteis dejando un mensaje, dejando algo. Fue curioso a la hora de plantear la exposición del 2012, porque nos pareció importante que esto iba a descubrir algo y potenciar la idea de que iba a ser un estrato sobre un estrato. Aquí no se ve, aunque en esta pieza sí, como hay papel sobre papel, como si solo pudiéramos ver una de las capas. Igual que en el Wunderblock freudiano, vemos uno de las últimas huellas, pero suponemos que está sobre otras, y son como distintas capas de olvido. En ese sentido también hicimos cajas de luz, montamos pequeños grupos de restos, ¿no? E incluso un efecto, que aquí abajo al final había una cosa entre las ventanas y la caja de luz muy limpio, pues si no habéis visto, verlo abajo, justo desmontada la caja de luz con la capa sobre capa. En aquel momento hicimos también unas ventanas en las que de una forma un objeto encontrado nos permitía generar esta especie de reflejo de la historia. Ese reflejo de la historia al final también te situaba, te hacía recorrer este paisaje de nuestra historia reciente, pero descubriendo que al final es algo común. Os he dicho al principio que llegamos a plantear algo como reflexión sobre el lugar, y al final lo que decidimos era que nadie pudiera reconocer, a no ser que lo reconociera Berlín, era fácil de reconocer, o quizás la iglesia de Belchite, pero que están en orden, no sé muy bien dónde empezaba Francia, dónde terminaba España, porque lo que queríamos al final marcar es que ese viaje, que sería desde Belchite hasta Berlín, con un camino de ida y otro de vuelta, lo que nos acababa mostrando era una herida común. Digamos que todas las huellas son una misma huella, y están todas mostrando una herida que Europa ha ocultado, y que este proceso al final muestra. Y de ahí que muchas lecciones formales no sean casuales. Toda esta idea de estrato, de seguimiento, pero también esa neutralización de la huella en el tiempo a través de un proceso en el que la difumina, la iguala, igual que ocurrió en el caso de Rosset cuando lo presentamos hace un mes, esta voluntad que hizo ya en el libro de todo documento volverlo blanco y negro para precisamente intentar una neutralidad sobre todo en el tiempo. Pero, como toda arqueología, al final pone el nombre en algo. Y ese nombre viene a ser casi algo que vergonzosamente ha ocultado Europa y que es una herida que atraviesa todo el continente. En ese sentido, desde luego, de una forma muy poética, descubre lo que podría ser un discurso incluso político, en la que políticas y poéticas, diría nuestro querido Paco, se aunan perfectamente. Y cuando queráis, establecemos un turno de preguntas. Ahora está viendo el libro. Es importante el libro, porque el libro al final, que este tiene un segundo formato. En los dos formatos tienes que hacer un ejercicio de ruptura, y que tú para descubrir tienes que romper, ¿no? Es hacer un ejercicio. Busca que el espectador tenga que mancillar casi esto, ¿no? Y luego lo que te acabas encontrando son las distintas ruinas casi para que te compongas tú la tuya. Pero en el fondo de nuevo esa operación de neutralidad para que tú veas en cada proceso esa ruina sobre ruina, que en el fondo todas hablan de lo mismo. De hecho, bueno, esta segunda edición, la primera, era igual, ¿no? Tenía un formato diferente, pero la idea era de rasgar o romper para poder ver lo que había debajo, ¿no? Y cuando abrías la primera capa, encontrabas una segunda capa y una tercera y una cuarta, ¿no? Que al final, pues eso, todas las ruinas convertían un poco en la misma, ¿no? Era una especie de amalgama de ruinas. Por eso también que el texto acompañe las distintas ruinas, pero luego interfiera en ellas, que puedas sacarlo para que tú puedas componerla como prefieres.
al final termina diciendo es que al final son lo mismo y que lo único que hay entre ellos es un espacio temporal. Entonces es muy interesante como eso también tiene mucho que ver con el proceso de la ruina, ¿no? Como se pasa pues eso, de un edificio a un paisaje o de algo con uso a algo que no se puede usar, ¿no? O que no se puede usar. Entonces era como muy interesante esta reflexión de Rilke sobre un tema que además tampoco tenía mucho que ver. Curioso que lo saques, porque ahora Rilke, que estaba últimamente muy olvidado, Sí, yo lo sí, estoy sí. escuchando. El otro día en Turín, Fabio Buster, la llamado al Premio Nacional, un poeta maravilloso, si tienes la oportunidad de verlo, de leerlo, realmente terminó con Rilke, porque al final todo momento exige una decisión. Muy curioso porque estas ruinas parece que en esta operación de neutralidad se distancian, pero poco nos ponemos a pensar, muy a lo alemán y muy a lo Rilke. Él hablaba de un andén, que es una especie de rememoración, en la que nos acabamos encontrando en las herejías, terminan con palabras sefel, ¿cómo se traduce? ¿No? Si es un derrumbar, puede ser un ruido también de ese caer, en el que como vemos si es algo que realmente no tiene posibilidad de vuelta, o si nos plantea otra pregunta, que sería ahora, ¿qué es lo que hay que refundar? Mejor es una pregunta que hay que hacerse ante las ruinas, ¿no? ¿Qué merece ser salvado? ¿Qué merece ser reconstruido? ¿Y qué tipo de cuestiones, si queremos mucho más allá de la ruina, en la sociedad actual hay que refundar? La ruina probablemente por eso está tan presente en tantas exposiciones, porque creo que con facilidad hace que nos planteemos este tipo de preguntas, ¿no? Que es un final muy bueno. Sí, sobre todo que te plantees al final qué merece la pena ser reconstruido, qué merece la pena ser refundado. ¿Hasta qué punto a lo mejor tenemos que decidir también olvidar algunas cosas? Yo ya os digo que el resto siempre queda. O sea, como obsesionados. Una pregunta, ¿no creéis que todo esto puede tener una relación también un poco con la biología? O sea, el hecho de nacer, crecer, madurar y luego desaparecer, ¿no? Que es el camino que recorremos todos, ¿no? Esto me lo sugiere a mí mucho, ¿verdad? Pero esto que señaláis como un hito en la Europa contemporánea es algo que acontece en la humanidad de continuo, ¿no? Porque claro, os habéis fijado en las ruinas estas, pero hay muchísimas más ruinas de todo tipo y todas, o muchas veces, también violentas, ¿no? En nuestro entorno. Entonces, que os habéis fijado de la violencia más contemporánea, ¿no? Y cercana. Porque al final, como siempre, lo importante en la historia es la trama que crees. Claro, lo que podríamos recoger en la ruina tailandesa, no nos habría dicho nada, ¿no? Sí. Hay otras culturas que no tienen ruinas, porque por ejemplo casi todo lo hicieron en madera. Y son culturas que se relacionan de otra manera, sí que tienen un contacto más directo con la naturaleza. Y estas, en el fondo, todas son bélicas y además de dos guerras cercanas y que tienen una historia común. Era importante acotarlo, porque no era solamente coger la ruina, era en el fondo contar una historia que ha sido silenciada en Europa y volver a darle voz, muy si quieres en la línea incluso en los estudios culturales, que en el fondo lo que acaban haciendo siempre es darle voz a aquellos colectivos que han estado silenciados. En este caso no es un colectivo, es algo que nos pertenece. Si esto es, bueno, estamos hoy de alemanes, como terminamos en Berlín, me acordaba, había salido con unos amigos, hay un texto de Hermann Brock que se tradujo mal al castellano, se traduce como los inocentes, pero en alemán es die Schuldlosen, sería como los sin culpa. Y habla de la culpa por indiferencia. O sea, aquellos alemanes que no haciendo nada, en el fondo fueron cómplices, ni a la vez, ¿no? Entonces, claro, volvemos de nuevo a lo mismo. Estamos rodeados de movimientos sociales, de injusticias, ¿cuál es nuestro papel, no? Creo que no es casual que estén saliendo estos temas, porque me interesen más o menos. Esto no lo plantea. En el fondo es algo que es vergonzoso. Lo que nos está hablando es de un episodio horrible de nuestra historia. Un alemán, cuando estudia esto y es adolescente, descubre dos cosas. Que en nombre de una cultura maravillosa se hicieron horrores y que él es ario, ¿no? O sea, es algo como que tiene una tradición, pero luego esa tradición nos llevó a la más absoluta de las barbaries, ¿no? Y en ese sentido, al final,
aunque ahora no haya una guerra explícita en este sentido, se vuelven a plantear las preguntas ante las ruinas. Adorno hablaba de qué le voy a decir yo al niño frente a una montaña de cadáveres, ¿no? Ante eso ni las estéticas tienen sentido ni nada. Tenemos que hacerlo. Ante esto, ¿qué papel tenemos nosotros? ¿Y qué papel hay en lo que es explícito totalmente de lo que está aconteciendo en Siria en este momento, silenciado por todas las realidades, las culturas, los periodistas, los escritores, los científicos? A ver, esto tiene que ver con el trauma. Como todo trauma, hay algo que a lo mejor para sobrevivir se olvida, ¿no? Eso es más personal, ¿no? Pero aquí en este caso, lo que hay, más que una silenciación, yo creo que es una cobardía. O sea, al final, por intereses económicos, por intereses políticos, pues se deciden intervenir. Si intervienes también, ¿a favor de quién? Porque los propios, los que están siendo masacrados son un colectivo también muy heterogéneo. No sé, habría que verlo, pero en Los sí. masacrados son siempre los mismos. La cuestión está en los que machacan. Y una cosa importante, que lo que estuvimos viendo, de irlo de traer a Benjamin Adorno no es casual. La historia la construyen los vencedores. Sí. Y nosotros, de alguna forma, nos estamos poniendo al menos de los vencidos o de aquellos que han sido olvidados, ¿no? De aquellos lugares. Una cosa muy importante además, cuando este tema, por ejemplo, yendo hacia Siria o yendo hacia Tailandia, una cosa que intentamos fue no hacer exotismo ni hacer turismo. O sea, fue una mirada a una cultura en la que nosotros nos reconocemos que bueno, puede ser una cultura paneuropea porque tenemos muchos puntos en común con lo que puede sentir un alemán al contemplar una ruina de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A lo mejor no hasta ese punto tan grave, pero sí que tenemos un sentimiento común de tragedia, de trauma y de dolor, ¿no? Entonces para nosotros era muy importante por lo menos estar dentro de ese contexto y entender mínimamente ese contexto, o sea, ser parte de ello, aunque efectivamente fuera una parte de la historia que pues era como la historia no oficial o la historia de los vencidos, no de los vencedores. También era un poco volver al siglo XIX, ¿no? Cuando por ejemplo pues, Chateaubriand pues, mandaban un poco a los estudiantes franceses burgueses a que se curaran la melancolía viendo la ruina en Italia, ¿no? El viaje de formación, ¿no? Nos pareció como pues esas cosas que no se estudian, no se conocen, fue como una responsabilidad histórica con nosotras mismas, ¿no? Igual que uno de los sitios en los que paramos fue un campo de concentración, pero muy a propósito no hicimos fotos dentro del campo de concentración, ¿no? Pero yo cuando me planteé si quería entrar ahí o no, me lo planteé como una responsabilidad histórica. O sea, yo no quería entrar ahí, pero dije, esto es una cosa que yo tengo que conocer y esto es una historia que a mí me pertenece de alguna manera, que yo no soy alemana, soy europea y me siento parte de esto y tengo que conocerlo, ¿no? Entonces, siempre intentamos no hacer turismo. O sea, para nosotras no era hacer turismo, era un viaje. O sea, el viaje, que además lo dice Auger y lo remarca muy bien, que el viaje no es viajar no es hacer turismo. Viajar es otra cosa. Viajar al final es conocer a los demás o conocer la historia, pero al final es conocerte a ti mismo, ¿no? Por eso les mandan a los viajes de formación a los estudiantes franceses, ¿no? Para que vuelvan y escriban y escriban y se conozcan, ¿no? Y cuenten esa historia, la suya y la que han visto, ¿no? La que han entendido. Entonces, eso era importante para nosotros. Volviendo a la pregunta de Jorge, yo creo que la diferencia entre otras ruinas de la historia de la humanidad y estas es que aquí por primera vez hay una conciencia global. Entonces yo creo que eso hace una gran diferencia. En la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por primera vez hay una conciencia global del mundo. Porque antes sí que había una especie de conciencia universal y todo, pero no era eso realmente, ¿no? Por primera vez con la Primera Guerra Mundial se toma conciencia de un mundo global. De la universalidad, pero no, que estoy con el catarro. Entonces yo creo que la diferencia está ahí, vamos. O lo que puede hacer la diferencia, vamos. Creo que ha progresado mucho, en muy pocos años. Sí. Porque antes, bueno, pues ha habido otras ruinas, ¿no? Pero por primera vez estas son unas ruinas que corresponden a algo realmente global, ¿no? Lo que es global. Ahí ocurre como con los de Nixon, ¿no? Que te ponen, todo el mundo empieza como a intentar adivinar de dónde es el metro, dónde es, ¿no? Creo que esto es muy
si lo viera un europeo o si lo viera un americano. No lo sé, a lo mejor podemos hacer la prueba. Pero ahí se activan una serie de procesos de reconocimiento que hacen que en un momento determinado te puedas situar dentro de esa historia como algo ajeno. Aunque como ruina, y desde luego por el fenómeno que fue algo que tomó una resonancia enorme, ¿no? También hay una cosa que ver, está esto tomando una gravedad ahora mismo, que la tiene sin duda, de una forma muy poética, pero cuando se planteaba el viaje, ¿no? Hay distintas formas de documentación, utilizaste distintas cámaras, ¿no? Unas analógicas, otras digitales, pues se pensaba con una más como documento que acompaña a la obra y otros como obra, e incluso había otras referencias muy divertidas como los ordenadores de la cosmopista, ¿no? En la que de repente hay una especie de, si queréis, voluntad científica, ¿no? De ir marcando cómo debería ser un viaje, ¿no? Una de las cortas de esta obra muy divertida es una obra que hace sin salir de una autopista en Francia, y lo que hace es ir parando todos los aires en todas las zonas de servicio, áreas de servicio de la autopista, ¿no? Entonces, bueno, como todavía no existe internet ni existen estas cosas, pues van quedando con amigos, bueno, los amigos les tienen que ir buscando por toda la autopista para darles comida, ¿no? Porque incluso ellos tienen la voluntad de no ir a ningún sitio, digamos, pues eso, de movernos, ¿no? Y no ir a un supermercado ni ir a nada, sino ellos cogen comida de los sitios y no pueden salir de la autopista, con lo cual lo tienen marcado, ¿no? Y la verdad es que es un viaje muy divertido y muy loco también, ¿no? Que ellos también empiezan poniéndole nombre, ¿no? a la furgoneta, que además tiene un nombre mitológico de un dragón. Entonces, bueno, pues ya hay esa voluntad, por supuesto, de hacer mitología, pero también de la diversión de ese viaje, ¿no? Claro, hablamos de la trama en la que construyó el relato, y ahí ellos, igual que todo archivo en el fondo pone unos límites a aquello que merece ser la pena archivado. Eso deja más cosas fuera que dentro. O sea, es la propia dialéctica del archivo, ¿no? Y es una lógica, en el fondo, dominante, ¿no? Puede ser agresiva. Ellos se autolimitaban, o sea, para tener una experiencia diferente. Su preocupación al principio era que les faltaran vitaminas, tener ciertas enfermedades, porque en esa época las estaciones no tenían la serie de servicios y de comida que tienen ahora, ¿no? Entonces, como esas condiciones, al final, el juego en el que te metes tiene unas reglas y te limita una acción, pero te obliga a otro tipo de cosas, ¿no? Por eso, hay el dogma. Lars von Trier, por ejemplo, sabe mucho de ir poniendo límites a otros, ¿no? En esa limitación, esa esencialidad, pues a veces en vez de limitarte, lo que estás haciendo es que salgan a la luz otro tipo de cosas. Claro, y a mí me parece pues interesante mucho, incluso a la hora de exponerlo, diferenciamos lo que era documentación del viaje de lo que era al final obra, resultado de una mirada, que es al final una mirada personal, no es en absoluto, eso lo estamos viendo, esto no es un documento objetivo de lo que hay, es una mirada muy subjetiva en la que muestra una forma poética ese descubrir lo que ha sido esa herida común, ¿no? Aunque nosotras sentíamos que era esa herida, ¿no? Efectivamente, sí. El tema de lo hablábamos otro día, ¿no? Que los objetivos estáis siempre, y me preguntaban ¿por qué se llama Ich bin eine Ruin? Digo, porque soy yo la que miro, soy yo la que toma la foto y soy yo la que decide, ¿no? Al final es la mirada. Eso hay que contar una cosa, sí, porque claro, el título en realidad es un poco horroroso, ¿no? En español es horroroso, sí, en español sí soy una ruina, ¿no? Soy una ruina, sí. Que es obvio, pero luego llega y tiene que ver con Kennedy. Con Kennedy, sí, que es, bueno, cuando Kennedy fue a Alemania, ¿no? A Berlín, y al final de su discurso lo que dijo Ich bin ein Berliner, yo también soy de Berlín, ¿no? Yo también soy berlinés. Pues intentamos también con ese juego de sentirnos parte de la historia o sentirnos parte de esa cultura paneuropea o de esa vivencia, Ich bin ein Berliner, porque al final efectivamente termina siendo un viaje, que es una vivencia, ¿no? Y es una experiencia. Sí, no, Berlín es el final y el camino de que inicia la vuelta, ¿no? De Belchita a Berlín, el viaje. A mí me gustaría retomar lo que tú has iniciado sobre la vegetación que puede cambiar el aspecto, no solamente del fotografiado, sino del viaje. Y a mí me gusta contextualizar en la historia real, no en las fantasías o en las miradas personales. Los Monsanto posiblemente estén ahora desarrollando unas hierbas,
una hiedra, por ejemplo, que arruina la ruina. No sé si entendéis lo que digo. Me perdí parte del discurso, por eso no entré de esa manera antes. Nosotros también, mira, hablando de la vegetación y de la ruina, ahí sí que intentamos acotar mucho el tema de la ruina clásica, entendida, pues si pienso en una ruina de Piranesi o una ruina romántica, que siempre son estas ruinas tomadas por la naturaleza, que son como pues parte de ese sentimiento de grandeza y de pertenencia a pues un poco lo que hablábamos, ¿no? De Caspar Friedrich, ese sentimiento pues eso, de pertenencia a algo que es más grande que tú, ¿no? Que no puedes controlar, que es la naturaleza, que es la vida, que es algo que sigue girando aunque tú no estés, ¿no? Entonces sí que intentamos apartarnos un poco de esa mirada gloriosa a la ruina clásica, porque es verdad que es otro tipo de ruina, que esa ruina está ya mucho más asumida, digámoslo así, e intentamos que la vegetación no fuera parte de la ruina, ¿no? Porque en ese paso ya es cuando la ruina se convierte en paisaje y ya eso tiene otra connotación diferente, ¿no? Si quieres hablar biológico, o sea, si queremos hablar de biología y de catalogación, eso a lo mejor tiene más que ver con la arqueología, con el rastro, con lo que fuimos recogiendo, que más propiamente que con el paisaje. Pero en el fondo no es un paisaje humano lo que tratáis de definir. Sí lo es. Sí lo es, pero tiene unas connotaciones todavía personales dolorosas, que la ruina clásica ya no tiene. O sea, tú cuando ves las ruinas de la Acrópolis, o no, creo que además es muy gracioso, ¿no? Porque creo que hablaba Auger también sobre Freud cuando la primera vez que va a la Acrópolis y él dice, esto era la Acrópolis, ¿no? Como diciendo, pues esto es lo que Y eso que las ¿no? vieron degradadas, no con los colores fosforitos como las fallas que tenían. Sí, pero que ese sentimiento de extrañamiento es porque ya es una ruina que ya tenemos más asumida, ¿no? Que no produce dolor, que produce extrañamiento quizá, o pues eso, que te plantees una historia de un pasado muy, muy pasado, ¿no? Pero esta ruina era diferente porque dolía todavía, ¿no? Y duele. Entonces yo creo que ahí es donde, por eso nosotros intentamos también hablar de ruina moderna, no decimos contemporánea, decimos moderna, ruina moderna, porque para nosotros también está en ese tiempo, no está enmarcada en ese tiempo. No hablamos de ruina clásica, no hablamos de Acrópolis ni de romanticismo alemán, sino que hablamos de una ruina mucho más. Es curioso, en México hay uno de los itinerarios turísticos más folclóricos que existen, es el viaje a las ruinas de Teotihuacán. Entonces así está tal cual, ruinas de Teotihuacán. Y bueno, diariamente salen autobuses y transportes de todo tipo a ver las ruinas donde se reconstruye míticamente la cultura mexicana. Entonces el concepto de ruina en México por lo menos cimenta una cultura que se reconoce todavía como propia Y originarios. y originaria, y sacan de ahí identidades, esencialismo y muchas cosas, y dinero. Y es una ruina muy productiva, tan productiva que uno de los grandes almacenes de Norteamérica, Walmart, quería comprar en los campos aledaños a las ruinas terrenos para construir un centro comercial, y etc. Y bueno, hubo una resistencia muy fuerte para que no fuera posible. A lo que voy es a que, como has dicho a mi juicio bien, la ruina clásica o la ruina barroca, incluso la ruina ilustrada o decimonónica, son ruinas que crean cultura, como la está creando todavía las ruinas de Teotihuacán. En el barroco la ruina es todo un contrafoco cultural muy fuerte a la magnificencia de la arquitectura barroca, nada menos. Y así, ¿no? En cada época se genera cultura. Incluso en el romanticismo hasta civilización. Y la diferencia, a mi juicio, con las ruinas contemporáneas, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, siglo XX, es que genera descivilización.
por primera vez no genera cultura, es vergonzante. O sea, toda la meditación de Benjamin creo que va en ese sentido, ¿no? El progreso como una hipóstasis de la ruina. Paul Celan, toda la poética de Paul Celan, la meditación de Miloš, este poeta del este, no sé si era checo, ahora no recuerdo, o polaco, Czesław Miloš, que habla de la destrucción del pensamiento. Y bueno, y más autores, la obra de... En fin, hay mucha gente en Europa que se plantea que la ruina ahora no está tanto en lo que está mostrándose ahí, sino en lo que está produciendo de civilización, de incluso se habla de la ruina del lenguaje que ha producido, ¿no? Por primera vez en una época histórica. Perfecto, porque lo que dicen literalmente varios de la Escuela de Frankfurt es que la cultura genera barbarie. Exactamente. O sea, la cultura no nos salva. Probablemente Probablemente nos lleva a algo mejor, pero no nos salva. Una decepción. Uno de los pueblos más cultos de la historia eligió Hitler y lo siguió. La cultura no nos salva. Ese es el problema, o sea, de esa dialéctica de la ilustración que al final va generando barbarie. Y hablabas del lenguaje. Celan tiene un problema muy serio. Él se siente tan alemán como víctima. O sea, aquellos que de alguna forma entiende como hermanos de cultura son los que asesinaron a toda su familia. Entonces él mismo se reía de cómo utilizaba el alemán, pero era porque él tiene la dificultad de cómo hablar en el idioma del verdugo. Entonces lo que hace es extremar los límites, moverse justo en el límite del lenguaje para poder hablar del horror. Es una tensión que le lleva al suicidio, probablemente. Y es, ¿no? Sí, tantísimos. O sea, hay un libro más de Enzo Traverso que recorre todos, ¿no? El mismo Brock está en la tensión del silencio, la tentación, todos, ¿no? Claro, porque el problema es eso, que estamos asumiendo que la cultura puede generar todo lo contrario a lo que se supone que debería hacer, ¿no? Lo que pasa es que yo, bueno, quería, no sé si usted es mexicano. Sí. Yo viví en Guadalajara 2 años. Ah, mira. Jalisco. Y cuando fui a Teotihuacán, bueno, me sorprendió porque parte de mi familia de ahí del DF, muy poca gente, o los que yo conocía, saben que Teotihuacán era de los, o sea, no era de los aztecas, era de los toltecas. Entonces, muy anterior. Y lo que hablaba de generar, a mí cuando me explicaron y pude recorrer las ruinas, que en un principio, bueno, hay complejos alucinantes, está alucinante. Sí que percibí una historia de dolor, porque Teotihuacán, cuando me contaron la historia, resulta que hubo un motín, o sea, hubo un enfrentamiento como ahora de las élites con el pueblo, hasta que el pueblo se levantó y quemó la ciudad y hubo ahí unas masacres. Entonces había una parte de entrenamiento en la vida de sacrificios de niños, pero también en las pirámides habían sido quemadas, entonces ya, en el momento que te cuentan eso, ya no ves la ciudad con los mismos ojos. O sea, ya no es como el esplendor de la cultura, sino como que también había habido una especie de un machacamiento por parte de las élites al pueblo, había habido una revuelta y había habido masacres y ya no se percibía como esa blancura como que se ve ahora, como puede ser, ya no se ve como desde la distancia, no sé si... Hombre, nosotras cuando también intentamos decidir qué tipo de ruinas efectivamente íbamos a tratar, fuimos muy claras diciendo que eran todas las ruinas civiles que habían sido abandonadas por efecto de la guerra, o sea, con un daño directo por la guerra. Entonces, claro, ahí efectivamente es el efecto y la consecuencia, ¿no? El hecho y el efecto. Y si ahí pasa eso también, pues ahí también tienes ese sentimiento. Lo que pasa es que supongo que tienes un alejamiento mayor por el tema del tiempo, quizá, ¿no? Porque es que esto lo han vivido mis abuelos.
y entonces ahí me llega de una manera mucho más directa. O sea, siendo mexicano, por supuesto, te llega mucho más directo solamente la ruina de tu país, ¿no? Por eso nosotras también quisimos hacer referencia un poco a lo nuestro, ¿no? Que al final no termina siendo lo nuestro, sino pues este contexto en el que nos han educado, nos han criado, ¿no? O nos hemos movido. ¿Y por qué elegisteis el recorrido Berlín y ese lugar? Aquí está Belchite, están montones de sitios que pueden reflejar perfectamente todo lo que estáis transmitiendo. Porque es que lo hemos contado al principio, porque hay mucha diferencia en cómo se ve culturalmente Belchite, o cómo nosotros dialogamos con Belchite, de cómo los alemanes dialogan con Berlín o cómo los franceses dialogan con Marabú. O sea, no tiene nada que ver. Aquí tenemos la ruina totalmente abandonada. De hecho, estaba pensando antes en el tema de Terry Gilliam, ¿no? Cuando va a Belchite y lo destruye más Belchite, ¿no? Terry Gilliam, uno de los Monty Pythons, cuando rueda y le añade cosas. Cuando rueda las aventuras de Baron Munchausen, llega a Belchite, que bueno, que en ese momento estaría mucho más controlado de lo que está ahora, porque ya no está nada. O sea, imaginaos en los años 80, y él decide que va a rodar ahí unas escenas de guerra en un puerto, pero que la ruina no está suficientemente ruinosa. Entonces la quema, la pinta de negro, le añade cosas. Entonces, claro, es una cosa... La occidentaliza para la cultura del consumo. Sí, la destruye, la destruye, ¿no? Enfatiza el carácter de ruina. Enfatiza, sí, destruye, o sea, ¿cómo es eso de destruir la ruina, no? O sea, ¿Cómo sabía que esa gente había rodado? Sí, es un proyecto precioso de... Y la torre, me refiero a los túneles, ¿no? Sí, construye también una torre, que bueno, Belchite además era un pueblo muy grande que tenía 3 iglesias y 2 monasterios, o sea, era... Pero el tío no le parece suficiente y le añade cosas y destruye la ruina. Que a mí es un proyecto de Francesc Torres, pues si no lo conoces, mira, porque es una maravilla. Eso me recuerda al tipo que come y explota en otra de sus películas. El que come. Es como la misma metáfora, ¿no? Sí, un poco eso, la necesidad y el resto, ¿no? ¿Y pudisteis hablar con la gente de Nuevo Belchite que pensaban que...? Sí, de hecho, una de las cosas que hicimos fue pararnos en intentar hablar con la gente que estaba en los pueblos. Íbamos siempre también, si había un centro de documentación o al ayuntamiento, intentábamos pues, encontrar documentación y apilar y luego recopilar para hacer el estudio posterior y hablar con la gente. Y de hecho, pues sí, bueno, hablamos con algún señor de Belchite nuevo. No estaban tampoco muy dispuestos a hablar mucho, no te creas. No sé si era porque yo llevaba el pelo rosa, pero... pero también los libros que hiciste, de eso hemos hablado. Bueno, también hicimos unos diarios de viaje, efectivamente, que fuimos un poco, pues llevábamos cada uno y íbamos pues cada una anotando un poco lo que veíamos, la gente con la que hablábamos, ¿no? Bueno, de hecho en Francia, por ejemplo, nos encontramos unos partisanos que tenían una tienda de antigüedades y bueno, nos empezaron a sacar un montón de cosas que habían guardado de la guerra y bueno, pues las hicimos fotos, las tenemos también guardadas, ¿no? Se produjo ahí una situación totalmente surrealista porque era un señor inglés que quería comprar unas cosas de la guerra a un anticuario francés, a un señor que no hablaba inglés y me pusieron a mí de traductora, que yo no hablo francés, entonces era como todo muy loco, mientras, por ejemplo, pues eso, o sea, se producían situaciones efectivamente personales y buscábamos también intentar saber un poco más del lugar. Sí, en España no era fácil, fue más fácil en Francia, incluso en Alemania, en determinados sitios, que en España. ¿Eso era en el sur? Oradour está como... No, pregunto, ¿lo de los partisanos era en el sur o no? Oradour fue... Oradour está como en el centro, está dentro de Francia, está cerca, un poquito más arriba del Limón. Volviendo a las viejas, has comentado el tema del subjetivismo, ¿no? Y yo te pregunto si ese subjetivismo llevado a un extremo y con esta técnica que empleáis, no es un poco casi como inventar un paisaje, ¿no? Si es que tú te pones en tu casa y a escala inventas estos sitios, igual puedes tú hacer en tu casa. ¿Me explico? Sí, pero ahí de nuevo está el tema de la experiencia, ¿no? De lo importante que es la vivencia y de que tú vuelves para contarlo, ¿no? No tiene, pues, hombre, ahora mismo en este mundo en el que vivimos comunicado y que además, bueno, la comunicación es un poco lo contrario al viaje, ¿no? Al final, yo creo. Al final te permite viajar y ver en Google Maps y
hacer el viaje tú en tu casa tú solo, ¿no? Pero ahí no tienes esa vivencia y esa vuelta importante, esa vuelta de sentarte y de repente verlo todo y intentar contarlo, ¿no? Yo creo que se reduce, vamos, el viaje a todo, o sea, no al viaje, a la vivencia, se anula la experiencia.